Hoy os vamos a hablar sobre los planes de igualdad en las empresas. Avanzar en igualdad requiere un cambio en la cultura empresarial, pasando de contemplar únicamente cuestiones relacionadas con la producción a tener en cuenta a las personas que trabajan en esas empresas y sus diversas realidades. La Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en su artículo 46, define los planes de igualdad como un conjunto ordenado de medidas adoptadas tras la realización de un diagnóstico de la situación laboral existente que tiene por objeto alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres y eliminar las posibles discriminaciones que puedan detectarse por razón de sexo, estableciendo unos objetivos concretos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución y los sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. En cuanto a la obligatoriedad, han habido novedades. Si la Ley de Igualdad obligaba a las empresas de más de 250 personas a la elaboración y aplicación de estos planes de igualdad, la cosa cambia tras la entrada en vigor del Real Decreto 6/2019. A partir del 7 de marzo de este año, tendrán obligación de disponer de un plan de igualdad las empresas de más de 150 personas. A partir del 7 de marzo del año 2021, las de más de 100 y a partir del 7 de marzo del 2022 las de más de 50. Por tanto, y no solamente por la obligación que la ley impone, desde el Ayuntamiento de Sagunto animamos a todas las empresas de nuestro municipio a incorporar la igualdad de género de manera efectiva en sus organizaciones para convertirse en empresas comprometidas con la justicia social, mejorando su rendimiento, su eficacia y su competitividad.